quizás esas dudas de que qué voy a hacer y tal, pues sí, son naturales, ¿no? Pero siento que en mi caso no fueron un impedimento, ¿no? Pues, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a poner a trabajar, ¿no? El diseño es una actividad mental, de pensamiento. No es una actividad mecánica. Y que te diga Ariel Rojo, mira, ayúdame, vamos a la tienda por unas chelas para al rato terminar el proyecto. Oye, qué padre. O sea, vas con el maestro diseñador a comprarte unas chelas. Qué convivencia tan padre. No, es que a mí me contrataron solo para diseñar, no para poner el café o para ir al banco, para... Pues todo el mundo lo hace en un despacho, tiene que ser de alguna forma horizontal en ese sentido, pues, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Karina Vaca, creativa y egresada del ISAF. Te doy la bienvenida a The Makers, un programa hecho para creativos del diseño, arquitectura y cualquier disciplina. Es por eso que aquí voy a tener a los referentes de esta industria para platicar sobre cómo es que encontraron su propio camino. La verdad es que estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Bienvenidos. Hoy nos acompaña Mauricio Lara. Lo puedes encontrar en su cuenta de Instagram como @Mauricio Lara-, un referente indiscutible de la creatividad en México. Con más de 34 años de trayectoria, su nombre es sinónimo de versatilidad, desde el diseño industrial y la pintura hasta la maestría con cerámica y vidrio. Fundador de EOS México y cofundador de Lara Hermanos. Su talento ha cruzado fronteras, llegando a las estanterías del MoMA en Nueva York y Japón. Además a las colecciones permanentes del Denver Art Museum, ganador del galardón al mérito profesional en 2022 y autor de una historia en tinta negra. Hoy en The Makers hablamos sobre el famoso bloqueo creativo y cómo superarlo, el daño de ser perfeccionista y el proceso de su obra más preciada, entre otros temas más. Te dejo con Mauricio Lara. Pues bueno, Mauricio, hola. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Ser su padrino de podcast. Exacto, estamos aquí inaugurando. Bien, muy bien. Estás siendo el primero aquí de Ándale. este podcast. Espero que aprendamos a partir de aquí para hacerlo bien, Así es, ¿no? muy bien. Oye, bueno, pues me gustaría irme más que nada al principio. Ujú. Digo, hablando un poquito de en la etapa en la que estoy yo ahorita y la que creo que van a estar muchos de los que vean este podcast. Em, ¿Cómo fue que tú decidiste entrar a esta carrera o qué fue lo que influyó? Tenemos entendido que tu papá es arquitecto. Sí, ¿Crees que influyó en tu decisión el haber estado como en ese, sí, pues tener eso de cerca? en ese ambiente. Fíjate que sí, definitivamente creo que no es una regla porque hay diseñadores, arquitectos o creativos que vienen de familias que no tienen nada que ver con eso. Exacto. Pero en mi caso sí, mi papá, como bien dices, es arquitecto como le dicen sus alumnos de la old school, ¿no? Porque él trabajó con el arquitecto Ramírez Vázquez, con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, en aquel momento cuando se estaba haciendo el Museo de Antropología, el Estadio Azteca, la Torre de Relaciones Exteriores, el Museo de Arte Moderno. De hecho, mi papá como arquitecto fue presidente de obra del Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México. Entonces, pues sí, desde chico he estado en contacto con el tema de la arquitectura. Mi mamá es una persona muy creativa y en la primaria en la que estuvimos era como de una orientación activa, tipo Montessori, una Ajá. cosa así. Mi mamá fue maestra de esa escuela y maestra de nosotros de artes plásticas. No, pues Entonces, ya vi pues de desde dónde. chiquitos vimos barro, papel maché, alambre, yeso, máscaras de lo que fuera. O sea, era todo el tiempo estar haciendo cosas, ¿no? Y justo eh, en ese momento, de esa edad de la primaria, para jugar, mi mamá nos tenía, digo, además de lo que tenía cada quien, de un carrito o alguna cosa, nos tenía una caja de plástico que ella le llamaba la caja de recursos. Y entonces, Ok. ya me aburrí, pues juega con la caja de recursos, ¿no? Y ahí en la caja de recursos había hilos, agujas, pedacitos de cartón, papeles, plumones, estambre, eh, piezas de madera, Qué lindo. lo que fuera, pues, para que tú construyeras, hicieras lo que fuera, ¿no? Mm. Entonces, sí, desde chico, pues, he estado en esta parte de la creatividad y del hacer cosas. ¿Y crees, o sea, cómo crees que eso se fue transformando, por decir, en diseño industrial? O sea, ¿por qué no arquitectura?
o Mm, alguna otra rama? yo creo que fue culpa de mi papá, Ujú, porque y digo culpa de mi papá en el buen sentido, porque él tenía un libro que ahora tengo yo, que es un libro de la editorial Salvat de unas publicaciones que hicieron en algún momento, y este libro es un libro chiquito que se llama El diseño industrial. ujú, Entonces yo lo veía y yo decía: "No, está increíble, yo quiero hacer esto", ¿no? ujú. De grande, venían fotografías de clásicos del diseño, de la historia del o sea, del diseño industrial, este, del arts and craft, ¿no? De todas las corrientes de la Bauhaus hasta el diseño más moderno en aquel momento, que, pues, estabas hablando del diseño italiano, de ese tipo de cosas. Sí, Entonces, yo lo veía y yo dije: "Yo cuando sea grande, yo quiero hacer esto". Por eso digo, culpa de él, porque era su libro, ¿no? No exacto, no porque al ver lo que él hacía no me hubiera gustado. claro. Pero sí, pues, básicamente eso provocó que yo tuviera en la cabeza las Diseño palabras diseño industrial. industrial, ¿no? Desde los, ¿qué? 8 o 9 años, que me ponía a ver el librito y desde entonces yo digo que desde entonces lo decidí, ¿no? Sí. Pero Siempre también lo tuviste muy claro que eso era lo que a lo que sí, te querías dedicar. aunque en la época de la preparatoria, donde tienes que elegir, en ese momento así era, áreas, ¿no? Área físico-matemáticas, no sé qué, en el último año, y a mí me daba muchísimo flojera las matemáticas, entonces yo dije: "No, yo creo que yo quiero estudiar administración de no sé qué y, quiero", no, también otra era antropología social, entonces, todo por no meterme al área uno que eran físico-matemáticas, y entonces ahí estuve viendo la carrera de comunicación y la carrera pero en la vida real, pues, yo sé que lo traía aquí, porque cuando ya llegué, en el momento en el que llegué a la universidad, Momento dije decisivo. dije diseño industrial, pues, ¿no? Sí, claro. Ujú. Y, por ejemplo, ¿a ti nunca te surgió esta duda que creo que, bueno, principalmente cuando uno está por elegir carrera, siempre se plantea uno la pregunta de qué tan bien me va a ir aquí, ¿no? O sea, qué tanto campo laboral hay. Ujú. Em, en tu carrera de diseño industrial, ¿tú consideras que no hay mucha posibilidad o hay mucha, a lo mejor mucho crecimiento, o consideras que sí hay Actualmente, actualmente, o también si gustas platicarnos en su momento cuando la llegaste a yo creo que no sé si sea una constante, pero quizás esas dudas de que qué voy a hacer y tal, pues sí, son naturales, ¿no? claro, Pero siento que en mi caso no fueron un impedimento, ¿no? O ujú, sea, pues, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a poner a trabajar, ¿no? O sea, de alguna exacto, manera, con esa certeza, entiendo las dudas, porque sí, efectivamente, lo que ves en la academia, pues, muchas veces no se parece a lo que pasa en la vida real, ¿no? exacto, Ahora, también estoy hablando de un momento histórico distinto, porque cuando yo estudié en la universidad, pues, para muchas personas de las que van a ver este podcast, seguramente no se imaginan un mundo donde no existía el Internet, ¿no? claro, O sea, no había Internet. Y ya de ahí, pues, ¿no? Cuando no tienes Internet en tu casa, esa carencia que sufres, pues así vivíamos, ¿no? ujú, Y me refiero a que, pues, las investigaciones, todos los trabajos de la escuela, tenías que ir a un lugar lleno de libros que se llamaban bibliotecas, en donde tenías que ir y sacar una ficha, y buscar el libro, y investigar, y sacarle copias, y luego en máquinas de escribir, ujú, ¿no? Hacer tus tareas. Ya más adelante, tuvimos el privilegio en casa que compraron computadora, entonces ahí se podía hacer. se volvió un poquito Ujú. menos Pero, por ejemplo, mi tardado, tesis la hice a mano, ¿no? O sea, me refiero a los planos de la tesis. sí, Ya existían programas, de hecho, uno de mis hermanos que estudió arquitectura, que iba un año o 2 abajo, él ya manejaba AutoCAD y me decía: "Hazlos en AutoCAD". Y yo le dije: "No, no, no". Y me decía: "Eres un naco medieval, o sea, ¿cómo es posible que no quieras?". sí, No, prefiero hacerlos en tinta y yo con mis escuadras, porque de aquí a que aprenda el programa voy a perder más tiempo. Entonces, mejor hago mis y los hice así. Entonces, a lo que voy es que esa preocupación de qué voy a hacer en ese momento histórico, a lo mejor éramos muy ignorantes y no nos la hacíamos, ¿no? O sea, como que sí, a lo mejor es algo que ujú, creo yo ahorita con la competencia que hay, claro, sobre todo, y como ya se le ha dado más visibilidad
al tema del diseño, porque, Ujú. bueno, a mí me tocó que en su momento cuando yo decía que yo quería estudiar diseño gráfico, a mí la gente me decía: "No vas a tener para comer". O Claro. sea, o Pero vas a lo siguen trabajar en un diciendo, es que McDonald's o sí, claro, existe esta idea como de que realmente no hay mucho, pues sí, no vas a ser tan exitoso, o no vas a tener un trabajo asegurado como a lo mejor si estudias otra carrera más, pues, más tradicional, claro, digamos. claro, más, leyes o, ¿no? Exacto. Sí, creo que sigue pasando y también siento que es una responsabilidad de los diseñadores y de los creativos que no hemos sabido comunicar lo que hacemos claramente. Exacto. Y entonces muchas veces que, eres diseñador industrial y que, pero ¿qué haces, no? Ujú, Sigue pasando, o sea, a mí me pasa, ujú. ¿no? Sí, Entonces, lo que siempre digo es, pues mira, para que entiendas, diseño industrial desde que te levantas, estás en contacto con algo que algún diseñador industrial hizo desde la cama donde te despertaste, el cepillo con el que te lavaste los dientes, el mismo jabón, exacto. todos los objetos, los sillones, las tazas, las joyerías, la Hay ropa diseño incluso. detrás. Hay un profesional del diseño industrial, que en el caso de la ropa, pues son diseñadores de moda, pero tienen que pensar en que eso se va a hacer industrialmente, ¿no? No Claro. son piezas únicas, ¿no? Entonces sigue pasando y efectivamente el hecho de que ahora tengas posibilidad de acceder en una red y ver lo que se está haciendo en todos los países del mundo, pues claro que te viene una preocupación importante. Tú, por Y ejemplo, dime, perdón. dime, no, dime. Tú, por ejemplo, ¿crees que hablando más como de ese tema que dices tú, como que hay mucho ya en varios lugares, crees que te tengas que salir tú de una ciudad pequeña como lo es a lo mejor en este momento Chihuahua e irte a Ciudad de México para tener éxito en esa área? Fíjate que no sé, yo, por ejemplo, yo soy de la Ciudad de México Okey, y por ciertas situaciones que ocurrieron en la familia, ¿no? Después del temblor, mi papá tuvo un proyecto para hacer la reconstrucción de un fraccionamiento de Cruz Roja Internacional en Ciudad Guzmán, que está muy cerca de Guadalajara. Entonces, esa fue la razón por la cual la familia nos fuimos a exacto. Guadalajara. Pero después de egresado, incluso para estudiar, me decían: "¿Por qué no te vas a estudiar a la Ciudad de México?", ¿no? Pues no, porque aquí también hay diseño industrial, ¿no? Entonces, y después, ¿por qué no te vas a vivir, no? Te regresas. Y yo decía: "Porque creo que también es un compromiso con la propia profesión y con el gremio y con la ciudad, hacer las cosas donde estás y Exacto. no ir a saturar más, ¿no? Donde ya hay A mucho donde de ya eso. hay más, pues, ¿no?". Ujú. Eh, Siento que, por ejemplo, en una ciudad, por ejemplo, Guadalajara, ¿no? Vamos a pensar que son 5 millones de habitantes, pero Ciudad de México son 20. Entonces, hay 4 veces más de todo, 4 veces más diseñadores, 4 veces más museos, 4 veces más galerías, 4 veces más tránsito, 4 veces más robos, 4 veces más todo, Todo. ¿no? Todo en esa proporción. Entonces, ¿qué necesidad de irme a una ciudad en donde está 4 veces más todo, cuando yo en esta ciudad puedo desempeñar mi trabajo y hacer que no todo suceda en la Ciudad de México? Porque ese es otro mal que tenemos los creativos, decir: "No, es que los diseñadores chidos están en el DF". Ujú. ¿Qué dices? ¿Por qué? ¿No? Hablabas de esta Mariana, ¿no? Ella vive en Guadalajara, no está en el DF y es una diseñadora muy talentosa. Sí, Ahora, si me preguntas específicamente quedarme en Chihuahua o irme a otra ciudad, pues yo creo que depende lo que quieras, pero yo creo que el diseño lo puedes hacer aquí donde o en Navojoa o en donde estés, en términos de que la parte de creación no creo que afecte mucho. sí, Ahora, claro, los inputs que recibes en una ciudad muy pequeña, son comparados con los distintos, otros, son distintos. claro. Pero, pues, es cuestión de habituarte, cuestión de investigar, cuestión de Sí, moverte, a pero veces incluso hasta echar raíces, porque ujú, creo que es algo, y yo lo digo mucho porque en el lugar en el que estoy, muchos creativos hablan precisamente de eso, como que el diseño
muchas veces surge aquí y cuando ya empiezan a crecer, pues a veces tienen que buscar oportunidades en otro lado porque aquí no las hay muchas. Claro, Y a lo mejor la gente no le da el valor al diseño en una ciudad como Chihuahua, como lo es a veces en Ciudad de México. O sea, la gente está claro. más acostumbrada o tiene más el hábito de ver diseño o Sí, estás más vinculado, ¿no? exacto, Quizás. sí, Pues sí, aunque pues es difícil la pregunta en el sentido de que, pues creo que puedes seguir haciendo bien tu trabajo en donde estés, exacto, ¿no? sí, Eh, si la gente lo entiende o no, pues también pasa que en la Ciudad de México hay gente que tampoco entiende, ¿no? No, claro, no sí, porque hay sea, de todo, claro. Y quizás como responsabilidad, tú dices, oye, pues es que aquí el diseño gráfico está, ¿no? Lo hace el hijo del dueño y lo dibuja en un papelito y ese es el logotipo de la tienda. Bueno, si yo puedo acceder a generar una mejor imagen para apoyar a esos negocios, pues entonces al final la imagen de mi ciudad va a ser mejor exacto, porque hay un diseñador que está preocupado por colaborar con ese tipo de negocios y al final pues mejorar la parte, digamos, de la comunicación y de la parte, sí, se hacen una ajá, cadena, de la estética, digamos, por ujú, llamarla de alguna forma, claro, de eso, ¿no? O sea, poder a empezar a hacer esos cambios y que no eh, necesariamente tengas que pensar en me voy de aquí porque aquí nadie sabe qué es lo que hago, ¿no? exacto. Entonces, Y por ejemplo, hablando, digo, ahorita platicábamos un poquito sobre el negro y tu estilo. ¿Es algo que tú desarrollaste o crees que tú ya cuando empezaste como diseñador ya lo traías o fue algo que tú tuviste que buscar? no, justo platicábamos, fue más bien en la época de prepa que era como boom de moda, ¿no? Del de la música punk, de la parte del new wave, Ujú, todos estos grupos como The Cure, Depeche Mode, toda esa gente, todo el tiempo era como muy dark, ¿no? ujú, Y entonces creo que, pues, como adolescentes, pues, ay, empezamos a vestirnos de negro. claro. Pasó mucho tiempo y yo me seguí vistiendo de negro. Luego tuve, y que yo siempre hago esa broma, que tuve una época oscura en la que no me vestí de negro, Ujú, ¿no? Este, pero luego volví, o sea, ¿no? regresaste De a hecho, la vida. tengo fotografías con alguna vez, justo lo hice como un ejercicio de tolerancia y y le pedí a un amigo, estábamos en su casa, le dije: "No, préstame esta, mañana me la voy a poner". "¿Cómo te la vas a?". Sí, era una tipo polo, Ajá. pero color salmón, ¿no? No, pues del negro al salmón sí Ajá, hay y un con unos jeans brinco azules, enorme. como azul deslavado, ¿no? No, me sentía muy incómodo, o sea, Sí. rarísimo, rarísimo. Pero bueno, eso fue ese ejercicio. Pero sí, hubo algunos años en los que no toda mi ropa era negra, y ya después te habitúas, o sea, ya después ya no quiero otra ropa, ¿no? Sí. Y y te facilita las cosas. No, y se vuelve parte de tu identidad, o sea, ya te Sí, pues sientes sí, tú en ropa negra. claro, Y claro. ya hablando más como del tema de tu trabajo, o sea, ¿cómo es que tú transformaste a lo mejor esa etapa que tuviste y de tu música y tus gustos y todo eso, cómo lo transformaste? Ah, genial. ¿Cómo ¿Me ayudas lo para quitar un? Listo, no, es que va a estar gracias. súper caliente. Sí, justo, lo voy a dejar aquí Sí, o aquí abajo. en la mesita no. ¿Y le hacemos publicidad a la cafetería? No. Ah, bueno, no. ¿Nos van a pagar? Ah, entonces no le vamos a hacer publicidad a la cafetería, pues, no. Okey. Bueno, Gracias, eh, perdón. ya, o sea, cambiando un poquito más en el contexto de tu trabajo. Ajá. ¿Cómo evolucionaste esa parte de la moda que traías a lo mejor en la preparatoria, el estilo, la música? ¿Cómo fue que fuiste llegando al estilo que manejas, hablando ya como de industrialmente, ¿no? En O mi sea, trabajo como, exacto, en pues, tus obras. ujú, creo que, pues, es parte de la misma convicción de hacer tu trabajo y no necesariamente de generar un estilo, porque creo yo no sabría identificar si yo tengo un estilo, ¿no? O sea, Okey. voy a hacer con este estilo, no. Eh
efectivamente mi color favorito es el negro y su juego con el blanco, ¿no? Entonces, sí, muchos de mis proyectos, en la parte, digamos, de mis proyectos más artísticos, pues todo es blanco y negro, ¿no? Exacto. Y porque además me encanta, o sea, me encanta Se cómo ve. se ven, ¿no? Eventualmente he hecho algunas cosas que no necesariamente no son en blanco y negro, pero siguen más o menos esa línea estética, ¿no? Exacto. Siento que no es, eh, y sobre todo en el caso de un trabajo profesional como diseñador industrial, lo que siempre decimos es que los materiales, el color, el diseño como tal, debe responder al concepto y ese concepto debe de ser congruente con el proyecto. No es mi gusto ni el gusto del cliente, es lo que le gusta al proyecto, es decir, lo que necesita el proyecto es esto. Entonces, ha habido veces en algunos ejercicios de proyectos trabajando con Sebastián, mi hermano, por ejemplo, un restaurante en Playa del Carmen de un amigo chef de Aquiles Chávez, un chef bigotón, muy buena onda. En su restaurante que se llama La Fichería, ahí el piso es azul, ¿no? Y ahorita o hace rato platicábamos que a mí el azul no me gusta, pero no se trata de que a mí me guste o de que al Sino cliente, que va en el contexto del proyecto. claro, estás hablando de un restaurante en la Quinta Avenida, en el Mar Caribe, etcétera. Entonces, todo, todo va congruente con el espacio, ¿no? El diseño lo hicimos, o la elección de los colores para ese diseño lo hicimos a partir de una fotografía submarina de una parte de ahí que se llama el Garrafón, ¿no? Entonces, con el puntero tomamos la paleta y de ahí lo vaciamos al diseño y con eso se hizo el diseño del piso, con esos colores que pertenecen al mar que está enfrente del lugar, ¿no? Exacto. Entonces, el piso responde al proyecto y es congruente con el lugar, ¿no? Claro. Porque si llegara yo y no, ¿sabes qué? A mí me gusta el blanco y negro y te voy a hacer un restaurante de mariscos blanco y negro en el Mar Caribe, no creo que sea tan congruente y también tendrías que pensar en cuestiones de comunicación psicológica. Sí, Voy ya. a comer mariscos, no se me antoja comer un marisco en un lugar negro. Hablábamos de las toallas, ¿no? Las toallas no pueden ser negras para Sí, secarte, pues, ¿no? O sea, o para exacto. bañarte, porque no te comunican que te estás limpiando, Limpiando. ¿no? Entonces, el diseño es comunicación, entonces tiene que ser congruente con esa parte. Ya en mis proyectos personales, pues yo ya decido si los hago blanco y negro o no, porque ya son mis proyectos y Exacto. tan, ¿no? Y por decir, ¿alguna obra o colección de la que tú te sientas más orgulloso? Híjole, Así, si tuvieras que elegir una, ¿cuál sería? una. Pues fíjate que le tengo, no, es que sería si tienes 10 hijos y que Ajá, escoge te uno. digan así, escoge uno. No, pues no, está medio cañón. Pero le tengo mucho, mucho cariño a una lámpara que se llama La Gallina. Esa lámpara la diseñé en el año 2000. O sea, el año pasado cumplió 25 años. Eh, y esa es una canasta de huevos que en lugar de huevos tiene focos, ¿no? Okey. Esa lámpara originalmente la diseñé para una exposición de arte objeto que nunca se hizo. Y después la llevamos, yo tenía una firma de diseño de productos y de objetos que se llamaba EOS México. Esa firma o esa marca la llevaba con Edith Bravata, que en ese momento estábamos casados, y ella, fue idea de ella, porque siempre digo que las mujeres siempre tienen razón, fue idea de ella de vamos llevándola a la feria ¿no? De donde vendíamos. Y yo le decía, pero es que es una lata porque hay que hacer 6 instalaciones de 6 focos, rellenarla con la otra y como que no va en el carácter de todo lo que estábamos diseñando en ese momento, que era como mucho más vanguardista, diseño más contemporáneo, más, ¿no? De colores, etcétera, Sí, ¿no? claro. Y dijo: "Hay que llevarla", y fue un boom, ¿no? O sea, fue un boom en el sentido de que todo mundo tenía una
una conexión emocional con la lámpara, de que así era la canasta que tenía mi abuelita en la cocina. Y, no, en mi casa todavía hay una. Y, y así empezamos a comercializar esa pieza, la gallina. Después ganó un premio nacional de diseño en la categoría de arte objeto. Ha sido publicada en libros de diseño, de la historia del diseño en México, libros internacionales, revistas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y cómo pasa eso que a veces lo que uno menos espera, o a lo mejor y no le tenemos tanta fe, Sí. termina siendo lo más Pues exitoso? a mí me gustaba mucho. A mí lo Sí. que me parecía es que no era lógico llevárselo salía. a la feria del regalo, que era donde Exacto. vendíamos nosotros. Pues son estas cosas que no sabes por qué, pero qué bueno que hubo alguien que dijo, sí, hay que llevar esa pieza, ¿no? Ujú. Y en ese sentido fue padrísimo. Entonces a esa pieza le tengo mucho cariño. Se desapareció esa pieza. Se produjeron más o menos como quizás 800, o ya no tengo la cuenta exacta, pero se vendían en tiendas de diseño, en galerías, ¿no? Y el año pasado empecé a hacer una colaboración, una negociación colaborativa con la firma que se llama 10 Company, que Ujú. es de México, y ellos comercializan lámparas y luminarias de high-end increíbles. Y Rodrigo Fernández, que es el director, es uno de los socios, director, creativo, diseñador industrial y aparte buen amigo, le dije, oye, Rodrigo, ¿no te latería reeditar La Gallina? Y dijo, sí, jalo, ¿no? Entonces, estamos en ese proyecto y quizás este año ya podamos ver nuevamente La Gallina Ay, producida por ellos, aunque el tema por la cual desapareció fue porque la actividad de hacer la canasta es complicadísima, ujú. ya esa artesanía no se hace. Entonces, cuando murió el artesano que las hacía, cuando yo las compraba, pues ya no tenía manera de conseguir las canastas. De repente en algún mercado ves alguna, pero toda mal hecha, toda abierta, toda chueca, y las que esta señora sí eran perfectas. Pero entonces yo ni siquiera conocía a esta persona porque él llevaba sus canastas a esta tienda y en esa tienda las vendían. Ujú. Y cuando supe que se murió, le dije, ¿y dónde más vendía? No, pues creo que en esa tienda. Ya que me fui a todas a piscar las que tuviera de él y las guardé. Y así quedaron esas. Creo que tengo todavía 10 o 8 de estas originales. Y para esta reedición fui a buscar nuevamente al centro, en la ciudad de Guadalajara, estas tiendas que venden que cepillos, ralladores, estas de Sí. jercería, este, y llegué con en una tienda a preguntar, oigan, ¿no sabe dónde venden esto? Y me dijo el señor, se llama Fortino. Me dijo, yo las hago. Y le dije, "What? En serio, sí, necesito que me haga, ¿no?" Bueno, eso ha sido batallar porque ya no le interesa hacerlas, entonces ya me entregó una parte, pero me debe todavía otra. Y sí te las voy a hacer, y sí te las voy a hacer. Y yo, no, señor, es que me urge, ¿no? Ujú. Porque pues, el chiste es que sean artesanales, ¿no? Claro. Entonces, bueno, respondiendo a la pregunta, la gallina me parece que es una de las piezas emblemáticas. Otro que es muy, muy querido por mí es el asiento del Chaxi, que ese lo diseñé para una exposición en Holanda, en la que me invitaron. Era de diseño latinoamericano y yo quise no solo que el objeto, el mueble que fuera a hacer se viera latinoamericano, sino que se viera mexicano. Entonces tomé la figura del chacmol maya o tolteca, también hay algunos que dicen que son toltecas, y etcétera. Y esta posición de esa figura, sinteticé la forma y después la mandé cortar en espuma de poliuretano. Entonces es como una gran esponja de una densidad bastante alta y es la silueta del chac y se llama el Chac-Sit. Y esa estuvo en Holanda. Y después de esa exposición, pues aquí participó en otras muestras
después Emiliano Godoy con su esposa, con Jimena Costa, organizaron una exposición que se llamaba Sillas desde México. Y entonces invitaron a varias piezas y a los diseñadores a poner esta pieza para esa exposición, que fue de alguna manera llevada a través de relaciones exteriores, y esa logró viajar, digamos, por no sé si fueron 21 países, ¿no? Entonces ahí también estuvo el Chac. Después, eh, en el pabellón de México en Shanghái, cada ciudad de México tenía creo que 15 días para tener como el protagonismo dentro del stand del pabellón de México. Entonces, cuando era la Ciudad de México la que participaba, porque estaba Chihuahua, Jalisco, ¿verdad? Y Ciudad de México. Ciudad de México pusieron un video sobre la Ciudad de México de Luis Mandoki, y alguien, no sé quién, conocía el Chac y me buscaron para poner, o sea, para venderles los asientos, y se pusieron 100 asientos como sala de cine para que todos los chinos y todos los visitantes a la expo pudieran ver esa proyección, ¿no? Entonces también estuvieron en Shanghái. Esos ya fueron enviados sin vuelta, ¿no? Porque les salía más caro tratar de regresarlos. Yo no sé qué pasó con esos. Seguramente se los regalaron ahí a la gente, no sé. Entonces también es una pieza que me gusta mucho. He participado en muchísimas exposiciones de diseño mexicano, de diseño latinoamericano. Se ha publicado en muchos libros. Está en 2017, me invitaron del Denver Art Museum a, querían un Chac, entonces el Chac entró a la colección de diseño internacional de ese museo. Está en su colección, ¿no? Ese asiento, pues, ¿no? Justo a mí me causa como mucha intriga cómo es que tú pasas de, por decir, egresar de la carrera, y cómo es que te vas haciendo camino o cómo es que te vas dando a conocer a nivel de que se te dan esas oportunidades, ¿no? También hablábamos el día de ayer de la pieza del erizo que está en el MoMA. Sí. ¿Cómo es que llega uno o cómo puedo yo esperar como llegar a ese nivel? Fíjate que creo que todo es, los años, Sí. ¿no? Otra, casualidades o causalidad, no sé. Eh, y, y siento que de alguna forma las piezas van teniendo su propia esencia y van teniendo su propia identidad. Y en el caso, por ejemplo, del erizo, que también es otra de mis piezas que me gustan mucho, esa tiene una historia muy chistosa. Cuando estaba estudiando en la universidad, había unas tiendas en Guadalajara, como ferreterías grandes de una franquicia gringa de Ace Home Center. Entonces había un cepillo de madera con fibras naturales pero rígidas, padrísimo. Y yo lo vi y dije, qué bonito cepillo, me lo voy a comprar. Me compré ese cepillo. Pero ese cepillo, pues, lo puse en mi escritorio porque era una pieza muy bonita, o sea, era un cepillo de madera Ajá. bien bonito. Y entonces ahí clavé lápices, ¿no? Y dije, mira, además me funciona de lapicero. Y así lo tuve muchos años. De hecho, por ahí lo tengo en alguna caja guardado. Y después, eh, en ese momento de que teníamos la firma de EOS que hice la gallina, buscaba hacer cosas que pudieran ser muy fáciles de hacer. Ujú. Que pudiera yo como comprar, transformar y hacer. Entonces, pues visitaba estas tiendas de jerciería y tiendas de plásticos y cosas así, y me encontré unos cepillos enormes como de los que usan para las mamilas, Ujú. pero grandes, ¿no? De colores. Y le pregunté a los de la tienda, oye, ¿quién se los hace? No, pues no te puedo decir porque, digo, yo no los voy a vender, o sea, te los voy a comprar aquí, pero quiero conocer la fábrica, quiero saber cómo se hace esto. Finalmente logré que me dieran una tarjeta del lugar, se llamaba Plásticos El Duende. Entonces fui a ver al duende. Y llegué y no, pues era una fabriquita así, donde tenían alambre y tenían la fibra de polipropileno
y un taladro literal, donde agarraban el alambre que daba vueltas y aquí lo apretaban, de manera que cuando giraba el alambre se torcía, ¿no? Sí. Entonces la fibra de polipropileno tenían estos ataditos con una liga y los agarraban, lo mojaban para que no se les salieran todas las fibras y medio lo acomodaban en el alambre y luego prendían esto y se enrollaban, ¿no? Y ya se hacía el cepillo. Y yo, ¡oh, qué maravilla! Entonces compré, le pedí al duende que me hiciera unos, pero que fueran del mismo largo, porque a él le daba lo mismo que fueran así o así o así Sí. o así. Que midieran lo mismo y que me los hiciera en color naranja y otros en color blanco. Y entonces hice una lámpara que se llama Imelda, que son puros cepillos para lavar garrafones que están cruzando a través de un disco y son las patas, digamos, el mismo cepillo es la pata de la lámpara y Ujú. adentro lleva un solo foco de cúpula de espejo y tanta. Y esa lámpara también la vendíamos. Una lámpara pues muy divertida, muy loca, porque pues sí, son cepillos. Aparte yo creo que en México somos el único país donde venden cepillos para lavar garrafones. Sí. O sea, ¿quién lava su garrafón? Pues nada, ¿no? No sé, no tengo idea. Pero qué bueno que habían esos cepillos. Y bueno, ahí en el duende, estos atados de fibra, los tenían con una liga, lo que te decía, y dije, ándale, esto puede funcionar como mi cepillo, el Ujú. que tengo en mi escritorio. Y le dije, ¿cómo los podemos unir? Como los estropajos, estos que hay para lavar también, esa es como parte también de la inspiración, con alambre para que no se. Entonces dijo, sí, pues se pueden apretar y déjame ver. Ah, bueno. Entonces ya me hizo ya está su muestra, fue y entonces lo habían quemado en un comal de tortillas, así sin quitarle la liga, lo pasaban a Y calentarlo, a que se derritiera la parte de abajo, se fundiera un poco la fibra para que no se botaran. Y me le pusieron un alambre, o sea, 2 vueltas de alambre y tal, y dije, está ideal. Y ya luego corté unos discos de Eva, de este plástico que las señoras le dicen foamy, ujú. círculos para que quedara como que tapara esa parte, y así se generó el erizo. O sea, no lo hiciste como pensando, lo voy a llevar a tal lugar para. No, o sea, fue ese cepillo que compré de estudiante, que luego me encontré los cepillos y luego vi las madejas de fibra y me acordé del cepillo y lo hice. Y luego lo empecé a llevar a las ferias. Y un éxito, todo el mundo, ay, que quiero Claro. el erizo, y que muy bien. Y luego, por gestión de Ana Elena Malet, que es una curadora de diseño, que además es una muy querida amiga. Ella ha gestionado mucho el diseño y exposiciones, y ella hizo una exposición en Washington, y a partir de esa exposición en Washington, no sé si fue que ella trajo exprofeso a los compradores de MoMA a que Ujú. vieran, vean todos estos productos, son de México. Y entonces a través de esa gestión se logró que México fuera país invitado de las tiendas del MoMA en Nueva York en una exposición que se hacía cada 2 años, no sé si lo sigan haciendo. Y entonces cada 2 años invitaban a un país a llenar sus tiendas con objetos de ahí. Y bueno, fuimos a una entrevista a la Ciudad de México a llevar muchos diseñadores nuestras cosas. De esas citas que están las compradoras en la mesa, llegas tú y tienes 5 minutos para decirle, tengo esto, esto y esto, Sí. ¿cuánto cuesta? Pues aquí está la lista, gracias, te veo luego, bye. Y luego nos enteramos que sí habían elegido unas piezas de Sebastián, unos saleros pimenteros, el erizo y no recuerdo si también el sombrero, una pieza mía también de cerámica, ya no recuerdo qué más. Y el erizo entonces participó en esa. Nos exigieron, obviamente, por parte de la política, el empaque, entonces diseñó el Claro. empaque, tenía que venir en inglés, tenía que tener ciertas cosas para poderse comercializar ahí, y se hicieron. Y después se acabó esa exposición y el erizo creo que fue la única pieza de todas las que participaron que dijo MoMA, yo la quiero para mis tiendas, Ujú. ¿no? Esa y alguna más que no tengo muy claro cuál fue, si es que otra fue. Pero entonces ya empezaron a llegar órdenes de compra, ¿no? Grandes, porque los primeros me los hizo el duende, ¿no?
Sí, Ok. los primeros eran del duende. Sí. Y el duende era un señor duende, como ese diablito Sí. chaparrito, muy, muy regañón, de esos proveedores regañones que parece que te están haciendo el paro. El señor terminó teniendo también ahí protagonismo en el MoMA. ¿No quiso? No. No. Llegué con él, porque siempre me decía, no, Mauricio, pues es que tus chingaderas, nomás me pides poquitas y pues yo pierdo mucho tiempo, esa fibra yo la hago cepillo y me la llevo rapidísimo y tú me pides que 100, que 80, que... Bueno, entonces, cuando llegó la primera orden de compra, eran 4,000. Ok. Entonces hablé con el duende y le dije, ya tenemos un pedido, 4,000. No te los hago. Yo, ¿cómo crees que no me los vas a...? No, 4,000, no, nunca, no me interesa. Pero no te quejabas que querías mayoreo y que ya lo tenemos. No, pues no te las hago. Eso fue un balde de agua, o sea, Sí, claro. ¿y ahora dónde hago eso? ¿No? Entonces conseguí un fabricante de escobas, les llevé las piezas, le dije, mira, esto se hace así, esta es fibra de tal. Esa sí la podemos conseguir. Perfecto. Y estas son de este tamaño, sí. La materia prima viene de Toluca, sí, todo bien. Se quemaban en un comal para fundir. Ok. Pues sí te los podemos hacer, danos chance de resolver, pero no lo vamos a hacer en un comal. Está bien. Y a los 15, 20 días me dijeron, sí, ya lo tenemos, ahí te va la cotización, sí se pueden hacer. Y si quieres, vente para que veas las primeras muestras perfectas. MoMA pidió solo color verde y negro, porque yo los hacía en rojo, amarillo. Ujú. Duende, pues, ¿no? Y entonces le dije, perfecto, puedo ir a tomar fotos porque parte de mi trabajo siempre lo tengo como política registrar los procesos, Documentar. documentar todo. Entonces, oye, ¿puedo ir a...? Sí, claro, llegué y tal. ¿Y dónde los está? No, esa parte no puedes entrar. Y yo, ¿por qué? Porque es un desarrollo de nosotros. Sí, pero yo te dije cómo era que se quemaban. O sea, qué parte compleja Que no pueda yo que no saber. pueda yo saber, o sea, yo no los voy a fabricar, yo no me dedico a hacer escobas, yo no tengo una fábrica, solo quiero saber cómo está. Pues no puedo, no puedes pasar. Y dije yo, bueno, mientras me los entregues, dámelos, ¿no? Y así empecé a surtirle al MoMA, ¿no? Entonces, ahorita hablabas, ¿cómo pasan esas cosas? Pues muchas son estarle chingando todo el tiempo, ¿no? O sea, hay que trabajar. Y por otro lado, coincidencias que van pasando, que del cepillo al otro y del Sí, otro ahorita nos tal, ¿no? hablabas como de encontrar lo bello en lo cotidiano. Ajá, O sea, sacar de algo, como dices tú, o sea, un cepillo, cómo lo transformas en algo que terminó en claro. un museo. En el Museo MoMA, además, ¿no? Exacto. Pues sí, o sea, es como tener esta capacidad de identificar la belleza de las cosas simples, ¿no? O Claro. sea, un cepillo o una canasta de huevos ¿no? Sí, porque O uno muchas veces se imagina como voy a hacer un diseño y quiero éxito y quiero reconocimiento ajá, y a lo mejor me voy a ir a algo súper complejo. O sea, digo, a mí me pasó, digo, cuando empecé a ver eso de que, esta fue la obra que estaba en el MoMA, digo, sí, ¿cómo se les ocurre eso? O sea, ajá, ¿cómo, sí, cómo un paso cepillo yo, ahí que ajá, o sea, a poder ver eso, ¿no? O sea, como encontrar algo que a lo mejor otra persona no se le ocurrió de algo tan cotidiano, o sea, como claro, es, pues sí, una escoba, literal. el escobillón para Ujú. lavar Para garrafones. lavar el garrafón. Pues yo creo que mucho tiene que ver también la capacidad que tengas como creativo de siempre tener la mente abierta para detectar, Ese ¿no? tipo de cosas. Y por ejemplo, hablábamos de mi proyecto de caminar, de que te folle un pez. Exacto. No solo es salirte a caminar, porque pues eso puedes caminar en una caminadora en el gimnasio, sino salte a caminar y abre tu tus antenas para detectar esa belleza de las cosas simples, ¿no? Exacto. Y caminar funciona mucho para generar ideas, para pensar, para reflexionar, eh, además de que es ejercicio, ¿no? Sirve mucho caminar en sentido contrario de la calle, que siempre vas en el auto y ya te sabes cómo es. Cuando caminas al revés dices, oye, yo nunca había visto esta casa, ¿no? Mm. No había visto
este árbol, o caminas y en la mañana que están regando huele el jardín mojado, o están las flores y huele a jazmín o huele a, no sé, ¿no? Claro. También huele a polvo, ¿no? Porque se van barriendo, y las banquetas están así, todas rotas. Entonces, es como observar, observar, observar y tener el canal abierto para eso. Y eso llevado a una disciplina creativa como diseño gráfico, diseño industrial, arquitectura, cualquiera de las que sean, Es de donde sacas las herramientas. tienes mucho más información. Mientras más información tenga tu disco duro, puedes trabajar mejor con esa computadora. Exacto. Entonces, llenarte de todo eso, en imágenes, en visuales, pues te sirve y no sabes cuándo van a pasar, ¿no? Claro. O sea, y van quedando, pues, ¿no? Entonces, una recomendación sí es caminar, pero con esa posibilidad de observar lo que normalmente no has observado, Sí. ¿no? Justo nos dicen mucho eso y sobre todo cuando recién iniciamos la carrera, nos dicen, vas a tener que comer, dormir y soñar diseño, consumir, o sea, encontrar el diseño a lo mejor no en lo que uno cree que hay diseño, o sea, a lo mejor vas y te encuentras diseño en un libro de diseño. Claro. O sabes que si vas a un museo, pues vas a encontrar arte, sino que precisamente hasta en el plato que comes, Ujú. darte cuenta de cómo está hecho, los cubiertos, la mesa, o sea, todo estar siempre abierto a, pues sí, a percibir toda esa A parte. percibirlo y a poder identificarlo y a observarlo. Ahora, trabajando, por ejemplo, con Sebastián, mi hermano, en el estudio, ¿no? De Lara Hermanos, pues siempre que dábamos conferencias, decíamos que si fuéramos luchadores, él es técnico y yo soy rudo, ¿no? O sea, él sí se clava, lo que dices del diseño, ¿no? Se clava y entonces la tolerancia de esto y la parte es muy creativo, pero resuelve la parte técnica, la tiene muy, muy clara, los procesos, ¿no? Él tiene toda esta parte. Y yo muchas veces soy de, pero si usamos esto y le ponemos esto, ya está, ¿para qué lo hacemos? No, es que hay que hacer, ta, 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 ta. Entonces, eso a mí me funciona, tener muchos recursos en el sentido de, bueno, pero esto puede funcionar para esto, ¿no? Sí, pensar fuera de la caja. Ajá. Y no todo el tiempo estar pensando en tengo que diseñar y tengo que hacer un proceso y tengo que hacer un producto y tengo que desarrollarlo de cero, ¿no? Creo que precisamente ahí es cuando pasa el famoso bloqueo creativo, Ujú. en el que nos presionamos tanto por obtener un resultado y nos basamos, o sea, como que nuestra mente se va a lo que vamos a hacer, o sea, Ajá, a qué queremos lograr, y a lo mejor no disfrutamos tanto de este proceso. claro. Y esto es horrible no disfrutar del proceso, ¿no? Exacto. Yo disfruto más los procesos Que el resultado. que ya cuando terminé la pieza ya, bueno, ya, hay que hacer algo más, Ahora, ¿no? O ¿qué sea, sigue? ajá, porque me encantan los procesos, me encanta involucrarme con el maestro artesano o con el maestro de la fábrica o con el que sabe, con el que esté desarrollando el proyecto. Me gusta registrar todo, me gusta así, mándenme fotos de cómo van, no en el plano de supervisar su chamba, sino para yo tener el registro de cada proyecto, tengo el paso a paso de cómo se hizo, pues, ¿no? Hay una lámpara que en algún momento hice también, que se llama la lámpara araña, y son 4 patas de una araña en alambre, bueno, en varilla de 316, y la pantalla es de acero inoxidable, Ujú. ¿no? Suena muy sofisticada, pantalla de acero inoxidable. La pantalla es un bowl de ensalada del súper. Ajá. Lo compré en el súper y lo volteé y dije: "Ah, no, pues esta es no, pues está increíble". Entonces, ya después hice mi prototipo, pero cortar el acero inoxidable o perforarlo es bastante duro. Entonces marcaba y con un taladro le quité el centro para meter el socket y la contratuerca y dejar. Todo se ve, o sea, se ve el cable, se ve el socket, se ve la pantalla y se ven las patas, pero ¿por qué habría que ocultarlo? Pues, ¿no? Exacto. Y al final es una araña, y es chaparrita, digo, ¿no? Entonces, ya después buscamos un tornero y este tornero en el torno
cortó el hueco, ¿no? Para que ya no estuviéramos perforando con un taladro las lámparas, ¿no? O las pantallas. Y la verdad es que es bien bonita. Pero entonces cuando, y es de acero inoxidable la parte, sí. Está padre, pues es un bowl. Claro, está volteado el bowl. Pues sí, está volteado el bowl. Pero no es vender el bowl o vender la pata o vender la araña, así es la pieza. Exacto. ¿De dónde viene? La pantalla? Pues viene de un bowl, pero no es importante que sea un bowl. Sí, no. Así es la pieza y ya, pues, ¿no? Pero lo resuelves. Imagínate que yo hubiera pensado en esa pieza. Voy a buscar un lugar en donde me hagan eso, troquelarlo y, ¿no? Y hacer eso cuando ya está ahí, Más. ¿no? Y es de acero inoxidable, no se va a oxidar nunca. No hay que pintarlo, no hay que darle mantenimiento, se limpia con un trapo y ya está, pues, ¿no? Entonces sí, pues tener esta capacidad de observar. Ahora, no todo eso, no todos los diseños se resuelven de esa manera, ¿no? Sí, hay diferentes, incluso tipos de diseño. Y unos donde tienes que meterte a investigar y hacer cosas muy sofisticadas de técnica y esto y hablar con los especialistas y el proceso y, ¿no? Muchísimas cosas que están alrededor. No solo es agarrar un cepillo y le pones o, ¿no? Que si hay otros diseños que son mucho más complejos, ¿no? Por ejemplo, en ese tipo de diseños que estamos hablando ya más complejos, ¿tú qué recomendarías en lo que estamos hablando del bloqueo creativo? Pues yo creo que el bloqueo creativo lo desbloqueas de una forma distinta, o sea, lo que decía, caminando, por ejemplo, ¿no? Ujú. Esa O dirías que es tu manera esa de es mi manera y es una manera no inventada por mí, o sea, hay muchísimas teorías de que al caminar tu mente ¿no? Que yo empecé a caminar precisamente no porque tuviera un bloqueo creativo, sino porque me sentía muy mal y quería hacer algo y no quería ir a algún gimnasio y dije, bueno, pues al menos caminar si puedo. Entonces me salía, ponía mi cronómetro media hora y a darle a ningún lado y sonó y me regresaba, ¿no? Y así empecé. Ahora ya las dinámicas de caminar que hacemos en este grupo que se ha unido conmigo a caminar martes y jueves, pues ya tenemos ciertas rutas que hemos hecho empecé en 2017, o sea, ya tengo, ya algunos años. sí, entonces ya, pues ya la ciudad la tengo muy ubicada, lo tenemos ya otra vez al centro, o otra vez hasta tal, otra vez, pero cada vez que caminas, aunque sea esa misma ruta, siempre encuentras cosas nuevas, porque vas con esta capacidad de observar. Entonces digo, un bloqueo creativo lo puedes desbloquear caminando, pero también lo puedes, jugando alguna cosa, o no sé. Y creo que independientemente de cuál sea la salida, o ahorita decías, bueno, que un diseño mucho más específico y tal, pues creo que sirve mucho el tema de acercarte al tema de la información, Ujú. ¿no? Si no tienes información, no puedes resolver un diseño, ¿no? El diseño es una actividad mental, de pensamiento. No es una actividad mecánica, de actividad de, Sí, hago esto y luego pongo ajá, esto. y tampoco tiene que ver con las habilidades, no necesariamente tiene que ver con las habilidades físicas, Ujú. ¿sí? O sea, alguien que dice, es que yo no sé dibujar, ¿sí? Y aún así puedes diseñar. Y yo siempre digo, a ver, si yo por alguna circunstancia toco madera, no hay madera, espero que no me pase, mira, qué madera. ¿Pierdo mis brazos? ¿Ya no voy a poder diseñar? Pues creo que no. O sea, el diseño lo hago en la cabeza, no lo hacen mis manos. Claro, la mano y saber dibujar o tener la habilidad de comunicarte Es una gráficamente herramienta. es una herramienta, pero yo puedo decirle a alguien, a ver, dibuja, ¿no? Yo no, ya no voy a mover las manos, pues ya no tengo manos, ya no puedo dibujar. A ver, dibuja esto, un cuadro, no, ahí bájale para acá, muévele para allá y ¿no? No tanto en términos de quién ejecuta el dibujo, sino quién ejecuta el diseño, y el diseño se ejecuta en el cerebro. O sea, en un proceso que yo descubrí que era como la metodología más sencilla para graficar cómo debemos de trabajar los diseñadores, que es una espiral en el que primero entras dividido en 3, en la primer tercio es llenarte de información, después analizar esa información y después concluir la información. Y como es una espiral, vuelves a entrar a ese espacio
de la información. Y luego sigues avanzando y vuelves a analizar y concluir hasta que llegas al centro. Y ese centro ya es la solución. Y esa metodología, que no es una metodología, pero es una gráfica del pensamiento humano, ¿no? Porque eso lo hacemos todos los días, todo el tiempo, sin Pero a darnos veces hay que cuenta. hacerlo consciente. Es mejor hacerlo consciente, sin ser tan estricto, porque, a ver, espérame, esto es información. Sí, no, ya lo estoy analizando. No, espérame. No, o sea, ese proceso es tan rápido que ni cuenta nos damos cómo, pero vas avanzando, ¿no? Y entonces, si te piden diseñar, y eso es un problema que tiene la academia, que te dicen, diseña una silla, ya te echaron a perder el proyecto porque ya te dijeron la ¿Qué solución, diseñar? ¿no? Pero si te dicen, busca un objeto o un algo en donde un ser humano pueda tener una posición cómoda. Y entonces entrarías tú a la fase de información. ¿Cómoda para qué? ¿Para dormir? ¿Para descansar? ¿Para trabajar? ¿Para manejar? ¿Para, no? Cómoda, ¿no? Y entonces después, es que es para trabajar. Ese, es para trabajar, ese es el Ya te lleva. análisis, Ajá. ¿no? Y entonces sigues avanzando y entonces concluyes, pues tiene que ser un asiento. Y luego ya traes información. Ajá, ¿qué tipo de asiento? ¿Qué actividades va a hacer? ¿En qué horarios? ¿Cómo? ¿No? ¿Cuántas horas va a estar ahí? ¿Qué materiales? Bla, bla, bla? Analizas y decides, y tú, ¿no? Oye, a mí se me hace bien padre esto de, digamos, tu metodología, tu proceso creativo que llevas. Siento que está muy conectado precisamente con la caja de recursos. Tal cual. Sí, fíjate, eso sí es cierto, nunca Es muy no lindo porque lo tú nos había hablas pensado. como de, no, pues es que yo vi este cepillo y yo vi esto y siento que era Sí, es precisamente cierto, nadie lo me que lo había vi. dicho, pero tienes toda la razón. Puede ser De esto, ahí nace. claro. No sé, muy Mira, le padre. voy a decir a mi mamá, oye, Sí, madre, ahorita saliendo de fíjate la que alguien entrevista. ya identificó que tu caja de recursos debería de ser obligatoria en todas las Sí, casas. no, yo de verdad ya lo traigo como nota mental. Literal, saliendo de la entrevista yo ya Caja de caja de recursos. recursos. No, y era frustrante porque vamos al cine, mamá, bla, 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 jueguen con su caja de recursos, ¿no? Sí, Pues la caja de recursos era pura basura, o sea, pura, ajá. ¿no? No, y Sí, justo eso que nos dices, o sea, ¿cómo es que algo nace de algo tan burdo? O sea, algo que a lo mejor ni claro, siquiera le te das cuenta que es un limpiador de garrafones. por ejemplo. Exacto. O la canasta de huevos, que era para huevos, pero Pero ¿cómo la haces quizá, la pues, si le lámpara? pongo unos Claro. foquitos, ¿no? Y bueno, por ejemplo, volviendo al tema este de las habilidades y eso que nos mencionabas, como a lo mejor no es tan necesario, em, pues sí, como enclocharse en qué habilidades tengo para diseñar, sino más en la creatividad y todo esto. Pero, ¿cómo tú o qué le dirías tú a un estudiante que está ahorita por salir? ¿En qué le recomiendas que se fije o que le ponga atención ahorita para ya a la hora de salir que le vaya a funcionar? Híjole, No sé si esa formulé bien la pregunta. no, lo entendí perfecto, pero esa pregunta habría que hacérsela a, a madame no sé qué, que tenga su bola de cristal, pues, Ujú. o sea, alguien que adivine. Yo No, o no sea, pero puedo, en sí, pero ¿tú sí, tú qué le recomendarías? De que claro. aprende a, no sé, aprende, no tú dirás inglés o aprende, o sea, Ujú, algo que ujú. tú digas específico como yo te recomiendo que le pongas atención a esto para que cuando salgas va a ser una buena herramienta. Pues mira, creo que ahorita mencionaste el tema del idioma, ¿no? El inglés. Yo hablaba que cuando yo estudié no había Internet. Ujú, Cuando yo estudié la primaria, el inglés no era importante, ¿no? okey. Para muchas familias. Para mi mamá decía: "No, hay que lo aprendan ahí cuando ellos quieran", ¿no? Y mi papá: "No, ¿cómo? Tienen que aprender". No, no, entonces escuela, donde mi mamá era la maestra de artes plásticas, pues teníamos un inglés de pollito chicken, gallina gen y esas cosas. Entonces, sí, el inglés es básico como una herramienta de comunicación. Eh, otra,
la inteligencia artificial, ¿sí? Ujú. Eso tiene parado de pestañas a medio mundo, que porque ya no va a haber oficios, ya no va a haber esto, ya no va a haber lo otro. La inteligencia artificial, desde mi punto de vista, es una gran herramienta. Quien llena la inteligencia, pues tiene que Es ser una persona que lo escriba. Son herramientas que nos van a ayudar mucho. Yo, por ejemplo, la he utilizado para editar fotos. O sea, tomé foto del proceso de no sé qué, pero estaba la Coca-Cola y el lonche del maestro. Entonces, así, Gemini quita la Coca-Cola y el lonche que está y me limpia la foto, sí. ¿sí? En 8 segundos. Sí, lo que a uno Sí, le tardaría no sé cuánto en papel. por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de herramientas funcionan y te hacen más eficiente. Entonces, ahora que alguien diga, yo manejo inteligencia artificial, pues uno, y pues, ¿y eso qué? ¿No? Al despacho o al estudio llegaban muchísimos portafolios y currículums de gente buscando trabajo, eh, y nos ponían habilidades, manejo de internet. Ok, bueno, está bien, maneja internet, este, qué bueno, ¿no? Pero, pues ahí está el internet, y el manejo de internet, si lo sabes manejar muy bien, pues vas a tener más posibilidades que una persona que solo lo maneje para abrir su mail. Ajá. Entonces, no estaba tan descabellado el decir yo manejo internet, pero manejo internet viendo de cómo lo decían y tal, pues no es a lo que yo me estoy refiriendo, ¿no? Por eso, manejo de inteligencia artificial, bueno, pues si ya es una constante y todo el mundo lo hace, especialízate en algo Ujú. dentro de eso que te dé las herramientas para poder resolver cosas, ¿no? Y a partir de ahí, generar una diferencia en tu competencia, porque hablábamos hace rato de la competencia internacional que existe, ¿no? Sí, tener que, o sea, ya tienes tú que destacar de alguna manera y tener Claro, y algo que te diferencie. claro, ¿y qué puede funcionarte? Pues tener más capacidad de reacción, más información, más investigación, más apertura a resolver problemas, más humildad, que es básica, porque salen de la carrera y dicen, no mames, yo ya voy acá, yo ya soy, no sé qué. A ver, ¿no? O sea, yo tengo 34 años haciendo esto todos los días. Entonces, y platicaba con Emiliano Godoy alguna vez, y decía, es que llegan y les digo, oye, ¿puedes ir al banco para hacer? No, es que a mí me contrataron de diseñador. A ver, güey, si yo voy al banco, tú vas al banco. O sea, si yo voy Todos a, vamos a o puedes poner que no, es que a mí no me contrataron para poner el café. Güey, yo me paro y pongo el café de todos, tú te paras y pones el café de todos, ¿no? Ariel, que es un gran amigo, Ariel Rojo, decía, no, mi Mau, ya no quieren trabajar. O sea, les dices, güey, hay que hacer esto y es no, es parte que del yo no. proceso, es parte ser Claro, humilde, de disfrutar incluso el estar ahí, el aprendizaje, ¿no? aprender. Y que te diga Ariel Rojo, mira, ayúdame, vamos a la tienda por unas chelas para al rato terminar el proyecto. Oye, qué padre. O sea, vas con el maestro diseñador a comprarte unas chelas, qué convivencia tan padre, ¿no? No, es que a mí me contrataron solo para diseñar, no para poner el café o para ir al banco, pues todo el mundo lo hace en un despacho, tiene que ser de alguna forma horizontal en ese sentido, pues, ¿no? Claro. Entonces creo que esa parte de eh, las herramientas que tengas de comunicación, llámese el idioma, habilidades de, no sé, de escribir bien en un teclado, manejar bien los software, ¿no? Ujú. Eh, tener capacidad de, o muchos recursos para la búsqueda de información, conocer qué sucede en el mundo de tu disciplina. Ya no te digo que te conozcas qué está pasando En la en política. la política o en la geopolítica, que valdría la pena que tuviéramos una idea, pero que conozcas, o sea, el tema de la
cultura general, Ujú, la verdad es que yo veo en los jóvenes que esa materia la tienen olvidada. ujú, Cultura general, a lo mejor no saben ni dónde está el estado de Pachuca, ujú. ¿no? O no saben que si Chiapas tiene frontera o no, ¿no? O sea, conocer tu entorno, conocer tu país, leer, ¿qué más podría ser? Ser curioso, no perder esa parte de sorprenderte y de curiosear y ves algo y dices, oye, esto está padre, ¿de dónde es? Y no sé qué, ay, voy a investigar y, ¿no? Todas esas cosas, todas esas habilidades o esas herramientas o esas aptitudes que tiene una persona son bienvenidas en un despacho para trabajar, pues, ¿no? Ah, Entonces, una maestra nos dijo cuando estaba estudiando, es mejor echar a perder con dinero ajeno, ujú, ¿no? ¿Qué quería decir con esto? Entras si tienes la posibilidad a trabajar y aprender en un despacho, porque por más que la regaste, te van a correr, ujú. pues no vas a perder tu dinero, ¿no? Porque otra oportunidad o otras salidas profesionales es pon tu propio despacho, ¿no? Pero te van a costar los Pero te va a errorcitos. costar a ti, pero todavía no tienes experiencia. Entonces, es mejor aprender con Con dinero dinero ajeno, ajeno. ¿no? Pero, y es curioso porque muchas veces ves eh, mínimo de experiencia, 5 años de experiencia. Coño, si no te dan trabajo de recién egresado, ¿cómo vas a tener los 5 años de experiencia? Sí, No se claro. puede. O sea, yo lo que tenía como política así era darle chamba de prácticas a alumnos, ¿no? Ujú, Desde que tenía lo de EOS, que me ayudaran a llenarlo de huevos la canasta, pues, ¿no? Bueno, ujú. de focos. A hacer las cajas, a empacar, a pegar etiquetas, a hacer las etiquetitas, los listones, porque le hacíamos todo, ¿no? El empaque, la etiqueta. Y entonces, alumnos que yo veía que eran responsables, trabajadores, buena onda, que tenían ganas, oye, ¿no quieres trabajar? Sí, Claro. ¿no? Y no tenían un sueldo, pero sí les dábamos un apoyo, ¿no? Ujú, Lo que fuera. Pero me decían, no, es que no, yo no necesito bueno, al menos cómprate unas chelas el fin de semana, ujú, no sé, pues, ¿no? Y, y otra que creo que es importante también es que sepamos, desde que estamos egresados, en que el trabajo no es solo, no eres tú solo, siempre es un equipo. un equipo, siempre. Porque luego llegaban portafolios, ¿no? Y yo, a ver, 12 años estuve dando clases. O sea, el tema de la academia y los alumnos y las trampas y todo eso ya me las sé, porque yo era bien trampo, yo fui muy trampo. Entonces, ya, sé que los trabajos son en equipo, Ujú, ¿no? Entonces, muchas veces llegaban estos portafolios y proyecto de desarrollo de vajilla en cerámica de alta temperatura, no sé qué, pues está bien padre, no sé qué, tal. Luego te llegaba después un portafolio de otra persona, el con el mismo mismo. proyecto, ¿no? Y entonces, cuando tuve oportunidad de alguna de estas personas, le dije, oye, este proyecto que pusiste fue un trabajo en equipo. Ah, sí. ¿Y por Tienes que qué no especificar. dice que esto no es tuyo? O sea, que esto es de un equipo. No, bueno, es que no, a ver, si es un trabajo en equipo, tiene que venir el nombre, incluso de quién llevó el proyecto, el maestro. Porque si el mismo ejercicio de diseño, ahorita hablamos de Ariel Rojo te pone un proyecto y el mismo proyecto te lo pongo yo, los alumnos que asesora Ariel y los alumnos que asesoro yo llegarán a resultados distintos por la visión del diseñador que está guiando ese proyecto, Exacto. ¿no? Hace unos años tuvimos una invitación de parte de Ariel Rojo a Sebastián y a mí para un workshop de Kickerland, la marca Kickerland, de talento mexicano. Entonces invitó a Emiliano Godoy, a nosotros y él, con estudiantes en la Ciudad de México, a hacer proyectos de esta naturaleza. Y se llegaron a resultados increíbles.
había un cuate, el director de diseño de esto que estaba en Nueva York, que vino a ver los proyectos, estaba encantado con lo que se llegó a hacer en esos ejercicios de talento mexicano. Y hubo una especie de concurso. Eligieron de cada grupo, eligieron 1 o 2 para producirlos y comercializarlos en sus tiendas de manera internacional. Pero además, uno que le fuera el que para ellos era el mejor, y ese resultó ser un proyecto que hizo Cintia Mejía, bueno, una chica, Cintia, muy buena onda, con Sebastián y conmigo, ¿no? En nuestro equipo fue el proyecto ganador. Y la pieza que hicimos, o que hizo Cintia, asesorada por nosotros y con nuestra aportación, hicimos una maraca, ¿no? Así, pero en lugar de chucuchuc, la maraca shaker, es para hacer un shake. Le pones hielos, le pones tu trago, le pones eso, ya la... Y luego Ajá. Y era como todas estas referencias al diseño mexicano, pero para hacer el shake, ¿no? Y el proyecto es bien interesante porque en el empaque dice diseño, hecho. Cintia, fulanito de tal, ¿no? Mauricio y Sebastián Lara y Cintia, ¿no? Eso, compartir los créditos es muy importante. El destapador del luchador que tiene Ariel, ese lo hizo con un alumno, Andrés Lima, de la UNAM en aquel momento. Incluso él vino aquí también a dar unas pláticas. Pues justo es eso, es como compartir el crédito. Entonces, ser humilde y compartir los créditos también es una cosa que se requiere recién egresado entender. Exacto. Que tu aportación sí es importante, pero también suma mucho lo que suceda en ese equipo, claro. Pues bueno, aquí ya estamos por Ya, terminar la bien, entrevista. muy bien. Excelente plática, muchas gracias. Con mucho gusto. Muy Qué buenos bueno. consejos y pues nos llevamos esto. Pues ojalá y algo les sirva. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias porque coincidió que estoy aquí y que sea el primero de muchos. Así es. Que tengan mucho éxito. Gracias. Y en la vida también, porque pues van a empezar a trabajar de diseñadores. Pues claro que existe ese miedo, pero sí nos sirve mucho el tener este tipo de consejos y de vivencias. Qué bueno, no, pues con mucho gusto. Gracias. Agradecida con Mauricio por ser tan abierto en la conversación y generoso con todo el tiempo que estuvo en su visita en el ISAD. Este es el primer episodio y nos gustaría saber qué te pareció. Si te gustó, participa con nosotros para que este proyecto crezca. Síguenos en Instagram @desiertoisad y en nuestro canal de YouTube @Escuela del Desierto. Nos vemos en el próximo episodio.